El tema que hoy vamos a conversar es sobre, digamos, el sistema financiero y el bancario. Cuando me remonto a la historia, fíjense que el derecho bancario comienza ya en el año, o sea, su desarrollo, ¿no? Por obra del ministro Pinedo, en el año 1935. O sea, tiene mucho camino recorrido. El Banco Central, creado por la ley 12.155, y ya en el 1822 se fundó el Banco de Descuentos, ¿no? Que más adelante va a ser lo que conocemos hoy como Banco Provincia. Surgió en 1822, ¿no es cierto? Como denominado, Banco de Descuentos. ¿Y cuál es? Es el actual Banco Provincia, ¿no? En esa época ya existían otros bancos que conocemos, como el Banco Nación y el Banco Hipotecario, que son los más antiguos, Nación, Hipotecario y Provincia. Estamos hablando del año 1822. No, y por supuesto que después, más adelante, en el año 1946, ya fue, digamos, regulada todo el régimen de bolsas y mercado de valores. Luego surgió también la creación de Inspección General de Justicia para la constitución de todas las personas jurídicas que conforman los bancos, sociedades anónimas, ya lo vamos a ver. Bueno, o sea, esa es la historia, no es de ahora. Ya tenemos antecedentes de todo esto. De todas maneras, es una materia compleja que no es lo que vemos con habitualidad. Entonces, ¿qué es? Nos preguntamos el sistema financiero. A lo que podríamos responder que es el conjunto de instituciones que están autorizadas por el Estado, ¿no? Bueno, tengo tos ahora. Y que están encargadas, esas instituciones, de la captación, de la administración e inversión del dinero y del ahorro público. Entonces, eso sería el sistema financiero. Ahora, la dinámica de la economía, los circuitos de producción o de inversión, de comercialización, de distribución y de consumo, son los que necesitan un mecanismo que posibiliten la transferencia de recursos y de riquezas, ¿no? ¿Y cómo se facilitan? A través de la transferencia de unos sujetos económicos a otros sujetos. Por eso la necesidad y la complejidad de los procedimientos que evidentemente luego son instaurados en el ordenamiento jurídico. Fíjense que en una economía de mercado, esa función la cumplen instituciones especializadas, ¿no? Que se encuentran justamente autorizadas por el Estado para poder hacerlo, ¿no? En los distintos mercados que van a componer el sistema financiero. El Estado es justamente el encargado de regular, de supervisar esas instituciones. Justamente es la misión que tiene el Estado, la de prevenir los desequilibrios y pone disposiciones a fin de proteger los intereses de la comunidad toda. Las
entidades financieras y bancarias que justamente son las instituciones que son los sujetos participantes en todo este procedimiento financiero, están reguladas por la ley 21.526. Justamente las entidades financieras es la herramienta, la entidad financiera es la herramienta que va a atender a establecer yo diría, un adecuado marco para el desenvolvimiento del sistema financiero en la cual el Banco Central cumple un rol fundamental porque ejerce con plenitud las funciones que le son asignadas por la Carta Magna, ¿no? La Carta Magna que, por supuesto, fue reformada por la Ley 24.144. 24.144. El sistema financiero argentino está conformado por una autoridad de aplicación y después las distintas entidades que operan en el mercado. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en consideración es el Banco Central, ¿no? Y sus principales funciones. Ustedes las van a encontrar, ¿no? En el artículo 4 de la 24.144 y entre las funciones, entre otras, ¿no? Porque tiene varias, pero la principal, preservar el valor de la moneda. Es el emisor y el regulador monetario. Supervisa las funciones de los mercados y de los agentes y sus agentes. Opera también en el control del crédito. Cumple una suerte de prestamista en última instancia. Ejecuta las políticas cambiarias. Y además, otra función importante es la custodia de las reservas de oro y de las divisas. O sea, esas son las funciones. Sabemos que el Banco Central es el que va a regular las políticas económicas en nuestro país. También tenemos que tener en cuenta las diferentes, yo diría, entidades que operan. Y entonces ahí sí hacemos una distinción entre entidades bancarias y entidades no bancarias. Las entidades bancarias son, por ejemplo, los bancos comerciales, regulado en el artículo 21 de la Ley de Entidades Financieras. Luego tenemos los bancos de inversión. Está en el artículo 22 de dicha ley. Luego tenemos los bancos de inversión, ¿no? Que es el artículo 23. El artículo 22 no. Los bancos comerciales, 21. El de inversión es el 22. Y luego, el banco hipotecario es el 23. ¿No? Entonces, ¿qué funciones cumplen cada uno de estos bancos que están regulados en la ley, en esos artículos que acabo de mencionar? Ustedes van a ver que, por ejemplo, el banco comercial tiene todas las operaciones, ¿no? Operaciones activas, pasivas y de servicios. Presta servicios los bancos comerciales. Luego, el de inversión, en el artículo 22, va a recibir depósitos, va a emitir bonos, obligaciones, certificados de participación en los préstamos que eventualmente otorgue, va a conceder créditos, va a otorgar avales, etc. ¿No? Entonces, está contemplado el banco de inversión en el artículo 22. Luego tenemos banco hipotecario. El banco hipotecario en el 23, ¿qué hace el banco hipotecario?
tiene entre sus distintas funciones, entre ellas, recibir depósitos de depositantes en prestaciones hipotecarias, por ejemplo, o en cuentas especiales. Y también va a emitir obligaciones de participación. Va a conceder créditos, ¿no? Pero siempre para inmuebles urbanos o rurales, ¿no? Para la posibilidad de adquirir inmuebles urbanos o rurales. También otorga avales, fianza, etc. Luego tenemos las compañías financieras, ¿no? Que están contempladas en el artículo 24. ¿Y qué hacen estas entidades financieras? Bueno, reciben depósitos, emiten letras y pagarés, conceden también créditos para la compra-venta de bienes. No hablamos de inmuebles, hablamos de bienes, ¿no? Entonces, esa sería la diferenciación. También otorgan anticipos y otorgan avales, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las sociedades de ahorro. Entonces, esas conceden créditos, ¿no? Para, también, en este caso, las sociedades de ahorro, fíjense que también conceden créditos para la adquisición de inmuebles, para la adquisición, refacción de inmuebles, ¿no? Y también reciben depósitos estas sociedades. Y luego las cajas de crédito, que son están contempladas en el artículo 26 de la Ley de Entidades Financieras. Y bueno, sí, también reciben depósitos, las cajas de crédito, también pueden librar letras de cambio, pagarés, etcétera. Es decir, las funciones son similares. Lo que pasa que cada una de estas entidades, de acuerdo a los artículos 21 al 26, le da cierta característica específica a cada una de ellas. Ahora, estas son las entidades bancarias, pero yo mencioné también que existían entidades no bancarias, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las mencioné todas juntas. Las bancarias, tenemos las comerciales, los bancos comerciales, los bancos de inversión y el hipotecario. Y las no bancarias, las compañías financieras, las sociedades de ahorro para de participación del público y las cajas de crédito. Ahora, a través de estas es como se atraen, cómo administran, cómo canalizan la oferta y la demanda de recursos financieros, ¿no? Pues sería una condición o la caracterización de estas como intermediarios financieros, es decir, atraen, administran, canalizan la oferta y la demanda de recursos financieros, es decir, lo colocan o categorizan a estas entidades como justamente intermediarios financieros, donde captan el ahorro público y le encausan hacia quienes invierten y producen. Por eso se las considera como intermediarios financieros. Ahora, la relación de estas entidades y sus clientes, ya sea, ¿no?, los depositantes como los que toman créditos, que son los deudores, permanentemente han producido, por decirlo de alguna manera, tensiones o exigencias, y que han motivado, ¿no?, el desarrollo de normativas, tanto nacionales como internacionales, ¿no?, y que están destinadas a
la transparencia, a transparentar las operaciones. Las normativas coadyuvan justamente a transparentar las operaciones. Fíjense que el Código Civil y Comercial de la Nación y las disposiciones del Banco Central de la República Argentina contienen normas destinadas a que los ahorristas se encuentren bien informados, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de evaluar las distintas alternativas que cada entidad ofrece en el mercado, ¿no? Y sobre todo, digamos, en materia de tasas de interés, ¿no? Y otras opciones de inversiones. ¿Por qué? Porque las distintas entidades, bancarias o no bancarias, ofrecen al mercado distintas alternativas. Entonces, justamente el Código Civil y Comercial de la Nación determina con sus disposiciones y el Banco Central la publicidad hacia el ahorrista. ¿Para qué? Para que justamente esté informado de cómo es el universo justamente de esas alternativas prodigadas por las distintas entidades. Así surgieron las normas de Basilea, ¿no? Que se trata en realidad de recomendaciones que los bancos centrales y los supervisores de los distintos países que integran justamente el Comité de Basilea han venido realizando desde el año 1988, justamente para establecer unas condiciones mínimas de solvencia en la banca. Entonces, esas recomendaciones están determinadas por las normas de Basilea. Con los acuerdos de Basilea I en el año 1988, que fue el primero, con Basilea II en el año 2004 y el último que fue Basilea III en el 2013, se fijó el capital básico que deben tener los bancos, ¿no? Para hacer frente a los riesgos, ¿no? Que asumen por las características de sus distintos negocios. Es decir, los bancos tienen que tener, ¿no? Una situación mínima de protección, ¿no? Para los riesgos que asumen en los distintos negocios que los bancos o compañías no bancarias establecen con la comunidad, con el mercado en general. Yo voy a hablar de cosas específicas, porque no me da una hora, sino del Banco Central. Por supuesto que sabemos, y ya dije, que el Banco Central está realmente determinado, normado por la ley 24143, pero tiene una reforma. Por eso quiero que la tomen en consideración, que es la ley 26739. ¿Y qué es lo fundamental del Banco Central? Esta ley le determina regular el funcionamiento del sistema financiero. Regular. Y además, aplicar la ley de entidades financieras y las normas que se vayan dictando, es decir, con el correr del tiempo. Es decir, no solamente regula el funcionamiento, sino que también tiene que aplicar, ¿no? Las normativas que se vayan dictando. También tiene otras funciones, como por ejemplo, regular la cantidad de dinero y las tasas de interés. También regula, como dije antes, regula y orienta el crédito. Eso es básico. Fíjense que va a actuar también
como agente financiero del Estado Nacional, ¿no? Y además va a ser depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales, a las cuales la nación se haya adherido. Es decir, fíjense ustedes la amplitud del marco regulatorio que tiene el Banco Central. También va a concentrar y administrar sus reservas de oro, de divisas u otros activos externos. El banco es un órgano autárquico. Préstenme atención, no sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional. Eso claramente lo dice la ley. Es un órgano autárquico que no debiera estar sujeto a órdenes, ni a indicaciones, ni a instrucciones del Poder Ejecutivo. Sí, eso debiera ser así. A veces, bueno, la realidad supera porque las políticas tienen que estar, digamos, en igualdad del camino elegido. Entonces, esa igualdad hace que a veces haya una intercomunicación con el gobierno, con el Poder Ejecutivo Nacional. El Banco Central es la autoridad monetaria pudiendo decidir sobre, fíjense, sobre la formulación y ejecución de la política monetaria. Por eso tiene que haber a veces alguna conexión. Entonces, es la autoridad monetaria. Además, las facultades son otorgadas por ley. No pueden ser delegadas, ¿no? Pero tampoco pueden asumir obligación que implique condicionarlas o restringirlas, ¿no? Solo podrían hacer esa restricción o ese condicionamiento en la medida que haya una previa autorización por parte del Congreso. Si no, el Banco Central solamente puede moverse por directivas legales. La ley le impone sus funciones. No las puede delegar, no puede morigerarlas, no puede cambiarlas, condicionarlas, sino hay una previa autorización del Congreso. Las reservas pertenecen al Banco Central. Tenemos que entender que existen dos clases de reservas. Las reservas indisponibles y la de libre disponibilidad. Yo diría, las reservas indisponibles son las reservas que están afectadas a cubrir el 100% de la base monetaria, ¿no? Ejemplo, circulante, depósitos a la vista de entidades financieras, ¿no? En cuentas corrientes o en cuentas especiales. Es decir, cubrir el 100% de la base monetaria. En cambio, las de libre disponibilidad son las que exceden el respaldo de la base monetaria. Y de ellas podemos subdividirla en dos categorías, las necesarias y las facultativas. Las reservas disponibles necesarias son aquellas imprescindibles para cumplir con la función de regulación monetaria.
En cambio, las reservas disponibles facultativas son las que superan la previsión técnica referida, facultativamente. Es decir, esas son las clases de reservas que tiene el Banco Central. Yo quisiera ahora decir qué es la actividad bancaria. Y me remonto al término empresa, organización, ¿no? Y justamente la empresa bancaria es la organización de capital, de trabajo, de profesionalidad y tecnología, ¿no? Creada justamente para realizar una actividad determinada con o sin fin de lucro y que va a tener por objeto, yo diría, incursionar en negocios bancarios y captando depósitos, por supuesto, del público, con destino ¿a qué? A financiar inversiones en préstamos, asistencia financiera, a la banca crediticia y la provisión de medios de pago en la banca transaccional. Fíjense que esa sería la actividad bancaria. Muchísimas actividades. Y las operaciones bancarias, esa es la actividad, y las operaciones bancarias, la empresa o las entidades financieras y las bancarias realizan distintos tipos de contratos y operaciones, ¿no? ¿Y cómo los definimos? Y los definimos como todo acuerdo de voluntades o todo conjunto de actos jurídicos y operaciones materiales que van a ser instrumentales, consecuentes, preparatorias y que son objeto de una relación especial, que puede ser legal o puede ser pactada. ¿Y cuál es la causa final? Tener como causa la finalidad de crear, modificar, extinguir una relación jurídica, que desde el punto de vista económico forma parte de la actividad de captación de fondos reembolsables del público. Entonces, eso es, ¿no? El acuerdo de voluntades, de las distintas formas en que opera las entidades bancarias. ¿Y qué clases de operaciones? Esto es importante que lo sepan. ¿Cuáles son las operaciones que pueden tener? Hay tres clases. Pueden ser activas, pueden ser pasivas o pueden ser neutras. Fíjense que las operaciones activas y pasivas están bien definidas ya como receptora de fondos unos o como dador o dadora de esos fondos. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las pasivas? Son aquellas por las cuales los bancos captan fondos del público en forma de depósitos, en forma de préstamos, con la obligación de restituirlos. Es decir, el banco actúa como deudor en virtud de esa obligación. ¿Cuáles son las activas? Son aquellas por las cuales el banco concede préstamos por su cuenta. En este caso, la entidad es acreedora de esos clientes que pidieron el préstamo. Ahora, las tasas que pagan
en las tasas pasivas son tasas pasivas. Y las que cobran, en el caso de la operación activa, son tasas activas. Y por último, ¿qué es una operación neutra? Son aquellas que, aunque las va a llevar a cabo profesionalmente los bancos, no responden a esta finalidad de crear, modificar o extinguir las relaciones jurídicas de intermediación en el crédito. No, son operaciones, yo diría, poco bancarias. Desde el punto de vista económico me refiero. Por ejemplo, gestión de cobranzas, depósitos en custodia, depósitos de valores, que en realidad no hay una intermediación bancaria. Ahora, frente a esta operatoria, el banco también tiene sus riesgos. Esto también es importante que lo sepan. Operaciones, dije, muy importante, las operaciones bancarias y ahora los riesgos. ¿Y qué son los riesgos? Me estoy quedando sin voz, por Dios. La actividad bancaria, por supuesto, que frente a este universo de actividades llevadas a cabo con sus clientes, con el mercado, tiene que enfrentar también una gama de riesgos que afectan el quehacer bancario. Tenemos riesgo de liquidez, por ejemplo, ¿no? Es decir, es cuando el flujo de fondos originados en los activos y en los pasivos del banco, por supuesto, no coinciden con los compromisos asumidos. Eso es un riesgo de liquidez. El otro riesgo, por ejemplo, otro riesgo de moneda. Riesgo de moneda. Cuando existen desajustes entre activos y pasivos del banco en moneda extranjera, como consecuencia de los problemas en los tipos de cambio y en las dificultades en generar o reunir recursos en moneda extranjera. No, ese es otro riesgo. Ese es otro riesgo. Otro riesgo es riesgo de mercado, ¿no? Es decir, no está exento de cambios del mercado. Está relacionado con la dependencia de las inversiones que hacen los bancos en activos financieros y la variación de los precios que se pueden producir en el mercado. Ese es otro riesgo. Lo mismo las tasas. Riesgo de tasas de interés. El banco espera beneficios. Es el que produce como consecuencia justamente de la toma de dinero a una tasa y el otorgamiento de crédito a otra mayor o más alta, ¿no? Hay distintos factores que pueden intervenir en esta ecuación. Por ejemplo, la inflación. Por ejemplo, los desajustes. Sí. Sí, Giselle. Hola, Giselle. Buenas tardes, profesora. ¿Puede ser otro riesgo lo que se llaman las denominadas corridas bancarias? Bueno, por ejemplo, está relacionado con esto. Claro, pero está relacionado con esto. Estos son los básicos jurídicos, ¿no? ¿Cuándo se produce? Eso sería un efecto. ¿Cuándo se produce la corrida bancaria? Cuando hay una falla. Cuando hay una falla de política económica, como pasó en el 2001, que hubo corrida bancaria, o cuando hay un asuste, digamos, nos van a cerrar o a abrir las cajas o nos van a incautar el dinero que tenemos depositado, ahí se producen corridas, ¿no? Que eso genera, es un riesgo también que genera una problemática seria. Eso deviene por lo que yo dije, problemas de desajuste en el mercado.
¿no? Riesgo de mercado. Cuando hay todo un desajuste, termina con corrida bancaria. Eso perjudica a las entidades notoriamente, notoriamente. Sí, Giselle. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Giselle? Sí, profesora, gracias. Okay. Sí. Otro tema que me parece importante hablar y que esto a ustedes les tiene que interesar mucho porque está muy relacionado con el tema, yo diría, empresarial, comercial, es el tema intereses. Hay que tenerlos muy claros. Hay que tener muy claro el tema intereses. A ver. Bien. ¿Qué es un interés? Uno habla de intereses, pero en realidad cuando tendría que conceptuarlo cuesta, ¿no? ¿Qué es el interés? El interés es el precio del crédito. Lo podemos definir así o conceptuar, mejor dicho, rápidamente. Es el precio que uno paga por un crédito. Ahora, pero no se limita a ello. También constituye la indemnización que el deudor debe pagar por no cumplir en tiempo y forma, con la obligación de dar dinero. Es decir, ya ahora amplío el universo. Al principio dije, rápidamente digo, el interés, si pido prestado, pago un interés. El interés es el precio que pago por el crédito. Sí, pero también hay otro tipo de intereses, otro tipo de efectos que me generan intereses. Es el caso indemnizatorio, que no pago en tiempo y forma y entonces debo pagar un interés. Entonces, dicho esto, podemos decir que existen intereses debidos por tener el capital ajeno o que debe entregarse a otra persona en concepto de precio, que sería el compensatorio. Artículo 767 del Código Civil y Comercial de la Nación. Compensatorio. Pero también está el interés que se debe por haber ingresado, digamos, el deudor en estado moratorio. No pago. Entonces, los intereses por mora los podemos subdividir en moratorios, artículo 768 del Código Unificado. Y también punitorios, artículo 769 del Código Civil y Comercial. Ambos, tanto los moratorios, tanto los punitorios, pueden tener origen tanto legal como convencional. Es decir, se puede pactar. Ahora, por supuesto que tenemos que distinguir claramente lo que es un interés y lo que es actualización monetaria. Desde ya les digo que en nuestro país, ustedes saben que la actualización monetaria está vedada. Sin embargo, se admite que, supongamos, el interés contenga escorias inflacionarias para así, por decirlo de alguna manera, paliar por vía indirecta la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Esa es otra forma. Los intereses constituyen un accesorio, no es el principal, es un accesorio del capital. Así, por ejemplo,
si la obligación de dar sumas de dinero con intereses se pactó, ¿no? El pago solo es íntegro si incluye el capital más interés. Está claro, ¿no? Artículo 870 del Código Unificado. El interés compensatorio o lucrativo, el compensatorio, el primero, es el que se paga por tener un capital dinerario que no es propio, es prestado, ¿no? O debe ser entregado a otra persona, porque se debe por imperio de la ley. Yo te debo a vos el dinero, te lo tengo que pagar. Como regla, los intereses compensatorios solo se deben si hay un pacto de partes o si lo impone la ley. Si no lo impone la ley y no hay un pacto entre las partes, no puede haber interés compensatorio. Ahora, cuando el dinero es suministrado por escuchen esto porque es diferente. Cuando el dinero es suministrado por un intermediario financiero, que son las entidades que estuvimos hablando hoy, el costo de contar con el dinero por ello facilitado se va a ver acrecentado, ¿no? Porque se incluye en el precio otros rubros, ¿no? Distintos de ese interés puro que estuvimos hablando hace un minuto. Esos rubros llamados también escorias o resacas, ¿no? Pues la tasa de interés puede contener además, en estos, los intereses financieros, los bancarios, prima por desvalorización de la moneda. Segundo, riesgo cambiario. Tercero, prima por seguros de insolvencia. Se puede imaginar que obviamente que se pagan seguros, ¿no? Además, cargas tributarias y operativas, seguro que son recargos que además del interés lleva como rubro. Y después el costo financiero de las tasas bancarias, que son distintas. Fíjense que acá, cuando el dinero, el préstamo es suministrado por un intermediario financiero, no solamente la tasa de interés es el interés puro, como lo estuvimos hablando, sino que además tienen otros ítems, ¿no? Porque tienen que cubrir, ¿no?, sus riesgos. Entonces, además del interés puro, incluye toda una serie de ítems que engrosa, acrecienta muchísimo más el préstamo, el valor del préstamo. Ahora, ¿qué características tienen los intereses de los cuales estamos hablando? Bueno, las características son, por ejemplo, lo que acabo de decir, son accesorios, ¿no? ¿Por qué? Porque son frutos civiles. Artículo 233 del Código Civil y Comercial Unificado. Y por ser frutos civiles, ello genera alguna, yo diría, consecuencia. Por ejemplo, extinción del crédito. Por capital hace cesar, ¿no?, el curso de los intereses. El pago de una deuda no se considera íntegro, como acabo de decir, en el artículo 870, si se adeudan intereses. Es decir, a ver, son accesorios, son frutos civiles, sí, los intereses. Ahora, si yo pago
eso, el capital, entonces ya un efecto es cancelatorio. Ahora, cuidado, ¿no? Porque si pago solamente el capital y habíamos, por ley, o entre las partes habían convenido el pago de intereses, entonces si pago solo el capital, obviamente que no hay una cancelación total de la deuda. Entonces, el artículo 870 también hay que tomarlo en consideración. Otra característica, además de la accesoriedad, es la periodicidad. Son periódicos, es decir, se devengan periódicamente, ¿no? Por el transcurso del tiempo en que se utiliza el capital del crédito prestado, ¿no? Entonces son periódicos. ¿Tienen un contenido monetario? Y sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se deben pagar en dinero y en la misma moneda que el capital, salvo pacto en contrario. Entonces, ¿tienen el mismo contenido económico, monetario? Sí, en principio sí. Es decir, el interés hay que pagarlo en la misma moneda que obtuve el capital. Entonces, y se debe pagar en dinero, ¿no? En la misma moneda. Pero si las partes convienen otra cosa, se admite que se pacte libremente en un acuerdo de voluntades. Son acumulativos. Después ya veremos, pero ¿por qué? Y porque las porciones de intereses que se van devengando se van acumulando entre sí y pueden sumarse al capital en los casos previstos contractualmente o que surjan de la ley. Es decir, puede haber acumulación de intereses en la medida que no se caiga en anatocismo. Justamente es la capitalización de intereses y que está prohibida. ¿Por qué? Porque el anatocismo es el interés compuesto o la capitalización de intereses que consiste en sumar al capital adeudado la suma de dinero devengado por intereses, porque ambos importes sumados vuelven a redituar interés. Y entonces, así es una actualización, capitalización de intereses. Eso, por el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, está prohibido. Prohíbe el anatocismo como regla general, pero establece, y ustedes los reenvío a que analicen las 4 excepciones que da el artículo 770 y que admite la capitalización de intereses. Es el artículo 770 con sus 4 excepciones. ¿Por qué se prohíbe el anatocismo? El anatocismo se prohíbe porque se incrementa la suma deudada tan exageradamente que en poco tiempo el deudor ya está quebrado, es decir, porque no puede hacer frente a una cantidad de intereses que supera el capital prestado. Entonces, evidentemente, eso bloquea, ¿no?, la posibilidad de cumplimiento por parte del deudor. Yo diría que, si bien tiene excepciones y se admite la capitalización de intereses, en las 4 excepciones que admite el 770, hay una norma que me parece fundamental en la parte de intereses, que es el artículo 771 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no?, que le permite al juez que pueda morigerar o reducir, ¿no?, los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provenga de la capitalización excede
¿no? Sobre, yo diría, excede en forma injustificada, desproporcionada, ¿no? Bloqueando, digamos, la posibilidad del deudor a dar cumplimiento a su deuda. Resumo entonces, porque estamos por terminar la hora ya, resumo y digo, me interesa el sistema financiero, es complejo, traté de resumírselos y de dar lo básico sobre este tema. Solo esto voy a tomar en el parcial. Los contratos bancarios, no, por ejemplo, a ver si tengo el programa acá, todo lo que sea, por ejemplo, contrato de mercado, operaciones de mercado, contratos de contado a término de futuro, no, eso Comisión Nacional de Valores, esto no lo voy a tomar en este parcial. Fondos comunes no, porque, a ver, fondos comunes les voy a dar nos vamos a encontrar para dar una proyección de lo que es fondos comunes. Es un tema difícil, complejo, entonces no lo voy a tomar en este parcial porque me gustaría conversárselos y resumirlo. Por eso lo excluyo. También el contrato underwriting tampoco. Es decir, todo lo que sea títulos, valores digamos, la unidad 8 no voy a tomar, ¿no? Porque me gustaría a tener un encuentro sincrónico antes. Y respecto a la bolilla de la unidad 7, todo lo que sea dinero, funciones, eso no, porque no voy a, si es a libro abierto, no voy a tomar solamente lo que di yo, porque en este encuentro, porque eso les va a permitir a ustedes poder hacer deducciones de situaciones problemáticas que voy a dar. No solamente estas unidades, el parcial es hasta esta unidad, pero voy a tomar otras unidades. De todas maneras, si llegara a tener alguna injerencia en esta unidad, este tema solamente lo que hablamos en el encuentro hoy. Bien, a ver, preguntas en el chat. Exactamente, María Florencia, interés de intereses. Ese sería la capitalización de intereses que está prohibida. Siempre se tiene en cuenta la situación del deudor. Por ejemplo, podría, todo es, por eso les dije, tengan en cuenta las operaciones, los intereses, quiero que ustedes lo vean a eso. Sí, Ivo. Profe, le hago dos consultas concretas Sí. en el interés de poder aplicar esto un poco en la realidad. ¿Un poco qué? No. Para poder llevar esto un poco a aplicar a la realidad, para entenderlo un poco más okay. concretas. Sí. El Banco Central, entre sus funciones de las que usted nombró, apareció como depositario y agente financiero del país ante entidades financieras extranjeras, o palabras más, palabras menos. Sí. Una de estas entidades financieras extranjeras entra en esa conceptualización de entidades extranjeras el FMI, ¿o no? Esa es una. No, y la otra... no. Eso es otra cosa. No, eso no. Bien, eso perfecto. no. Estamos hablando de otros bancos centrales de otros países. Ah, bien, perfecto. Y en el caso para poner un ejemplo, dentro de los riesgos, asocio el riesgo de liquidez. ¿Cómo? Asocio el riesgo de liquidez, y dígame si estoy equivocado, con lo que llevó a tomar las medidas del famoso corralito en Argentina en el 2001, porque claro, los fondos no podían coincidir con el compromiso
con el compromiso hacia el público, y por eso se cerraron algunas cajas, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí, Ivo. Eso fue un riesgo, no hubo coincidencia. Los compromisos asumidos fue fue un desborde total. Era increíble las colas de gente. No me quiero ni acordar, ¿no? Fue un momento muy desagradable. No fui perjudicada directa, porque yo no tenía dinero en el banco, pero vi gente, vi gente que tenía todos sus ahorros de toda una vida. No hay derecho. No. Eso, el tema bancario es complicado, chicos, la verdad. Pero bueno, la idea es ser cauto, ser prudente, siempre prudente. Ahora, no voy a hablar, no voy a tomar ningún tema. Sí, murió mucha gente, dice Giselle. Sí, claro. Sí. Si uno trabajó toda una vida, eh, no hay derecho que la pierdas. Si tenés una mini empresa o una holding, lo que sea, y por problemas de esta índole perdés todo, no. La verdad que no. Por eso hay que ser prudente. Pero bueno, sí. ¿Quedó claro, Ivo? María Sí, Florencia ahora. María Florencia. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Perdón, no le quiero molestar mucho el tiempo. No, ¿Qué serían no las es tasas molesto. de pago pasivas y ¿Cómo? activas las tasas de pago? Que Sí, cuando se refería a las operaciones pasivas y activas, decían que en las pasivas las tasas son pasivas y en las activas las tasas son sí. activas. No entiendo a qué se refiere. Se cobran tasas en los Ujú. bancos. Sí, Entonces, en todas las operatorias bancarias que uno se vaya teniendo el banco con el cliente, se le van a cobrar las tasas. Hay tasas pasivas y tasas activas. Esa es la diferencia. bien. ¿Está? Gracias. Que Gracias. tienen valores distintos, obvio. Claro, sí. Bien. A ver. Gracias, Elizabeth. No importa, lo que a mí me interesa es lo que escuchan y lo que quieran preguntar. Tan solo eso. Hasta luego, Ivo. ¿Puedo hacer una última pregunta? Estoy confundida. Por supuesto, Silvana. Por supuesto. Es una cosa nada más porque ya estamos pasando el horario. No, está muy bien, no está muy bien. El tema es el siguiente, a ver si entendí. En el banco, yo por ejemplo tengo un préstamo a una tasa de interés determinada. Que está pactada. No. Vos pedís un crédito personal y el banco te dice... Está pactada, pero por eso. Claro, lo que pasa ya después cuando estemos en materia contractual se van a dar cuenta. Hay contratos de adhesión, es decir, que no tengo posibilidad de cambio. Claro, ese sería un contrato de adhesión. El préstamo que yo saqué, por ejemplo, en un banco. Sí. Yo no lo cambio. No se puede cambiar. ¿Con las tarjetas de crédito? Con las tarjetas también. de... Ahí sí que, por favor, con las tarjetas páguenlas en tiempo, porque ahí sí unos intereses brutales. No se paga más después. No, aparte, yo particularmente que me manejo mucho con tarjetas, recomiendo nunca pagar el mínimo. Nunca. No, claro. No, a eso voy. Pagar nunca el mínimo porque después es increíble. Esa semana no comas. No comas, pero pagala completa. Pero pagar, sí. No, con respecto a lo que ustedes hablaban, recordaban los chicos con respecto a lo que fue en el 2001-2002, hubo de todo. Por ejemplo, yo estaba ejerciendo docencia y teníamos que hacer colas y colas para poder sacar un monto determinado. Sí, y le cuento estaba como cepo. Sí.
y le encuentro una infidencia. Mi esposo, bueno, falleció, era chacarero, no les dejaban sacar cierta cantidad de dinero ni por cheque, y como yo tenía la cuenta sueldo como maestra, sacaban plata para levantar las cosas del campo usando mi caja de ahorro de docente, que si me hubiesen enganchado, no cobro nunca más mi vida. No, pero una cosa de locos. Fue una cosa de locos. Sí, sí, Silvana, la verdad que sí. Eso lo pero bueno, claro, su préstamo, usted pide un préstamo, claro, le cobran 12 y bueno, le cobran 15, lo que sea, el porcentaje de la tasa, y bueno, y usted tiene que aceptar, porque si no, no dan el préstamo, una cosa de locos. Sí, es así, son políticas. Inclusive los mismos oficiales que están ahí en el banco, los oficiales de cuenta, te dicen, hasta tal mes, paga la cuota, si vos después querés adelantar, ya terminaste con los intereses y el capital. Exacto. Una locura, sí, pero sí obvio. Sí. Bueno, gracias. Así que bueno, les deseo lo mejor. Les deseo Gracias. lo mejor. En serio. Bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Nos estamos viendo. ¿Listo?